Leave me out with the waste. This is not what I do. It's the wrong kind of place to be thinking of you. It's the wrong time for somebody new. It's a small cry, and I got no excuse. And is that alright? Yeah. Give my gun away when it's loaded. That alright? Yeah. If you don't shoot it, how am I supposed to hold it? That alright? Yeah. Give my gun away when it's loaded. That alright? Yeah. With you. Leave me out with the waste. This is not what I do. It's the wrong kind of place to be cheating on you. It's the wrong time. She's pulling me through. It's a small crime, and I got no excuse. And is that alright? Yeah. Give my gun away when it's loaded. Is that alright? Yeah. You don't shoot it, how am I supposed to hold it? Is that alright? Yeah. Give my gun away when it's loaded. Is that alright? Is that alright with you? Is that alright? Yeah. Give my gun away when it's loaded. Is that alright? You don't shoot it, how am I supposed to hold it? Is that alright? Yeah. Give my gun away when it's loaded. Is that alright? Is that alright with you? Is that alright? Yeah. Give my gun away. Is that alright? Yeah. You don't shoot it. Is that alright? Give my gun away. Is that alright? Is that alright? Is that alright with you? No.
try. Holding on to never say ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, ya ingresó algunos más. Estábamos haciendo un poquito de tiempo para que puedan ingresar. ¿Qué tal, muchachos? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar nuestra sesión de hoy día. Bueno, vamos a avanzar con lo que nos quedó pendiente de la solución del Excel que estábamos viendo en el tema del costeo. Se lo vamos a hacer en este momento. Y de ahí ya pasamos al tema que nos corresponde. Vamos a ver unos videos de algunas empresas tercerizadoras y completar. Bueno, la presentación de hoy día es bastante corta, entonces vamos a aprovechar ahí en hacer el ejercicio que quedó pendiente. ¿Ya? Entonces les voy a enviar nuevamente el Excel que estábamos trabajando, por si acaso no lo tengan. Ya, pero tenemos ahí. Vamos a ir a la otra pestañita que es el tema de transporte, ¿ya? Básicamente. Listo. Ahí está el Excel. Si desean lo pueden abrir o si tienen el de ustedes, el que estuvimos trabajando la semana pasada, pues mucho mejor, ¿ya? Voy a compartir la pantalla. Ya, ok. Listo. Este es el ejercicio que vamos a hacer con respecto a evaluar un poco también el tema del costo de transporte, que nos puede permitir también tomar decisiones en base a ciertas características, ¿no? A ciertas características de la tercerización. Podemos evaluar, ¿no? Pero para evaluar es necesario saber nuestro número, si no, no hay forma de evaluar. Entonces, ¿qué nos dice este caso en particular? Es una empresa, nosotros nos estamos dedicando a la distribución de pescado, entonces hemos comprado un pequeño camión refrigerado que se adquirió hace 3 ejercicios, un vehículo ligero, que en promedio, ya según los cálculos, recorre aproximadamente 150.000 kilómetros al año, ¿ya? En promedio, haciendo sus repartos y todo. Acá nos dan alguna información, nos dan 11 puntos con respecto a los costos operativos, ¿no? ¿Cuánto costó el camioncito, su vida útil, el valor residual, y cuánto se le paga al conductor, el tema de seguridad social,
vacaciones, en fin, toda una serie de datos que nos vamos a ir explicando y tomando como información, porque la idea es tomar esta información y ponerla pues en orden, irla sumando. Y luego al final nos dice que calcular el costo total anual, ¿ya? Vamos a hacer un costo anualizado de transporte, de toda nuestra operación de transporte, y determinar pues si nos conviene tercerizar dicho servicio, sabiendo que esta empresa Buenaventura nos ofrece un servicio a todo costo, pues que asciende a 45.000 soles, incluido el GB, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que busca el ejercicio es, determinamos nuestro costo operativo y ese costo operativo de transporte lo comparamos con lo que nos ofrece la empresa tercera y tomamos una decisión, ¿ok? ¿Cuál es la mejor opción? O me quedo yo con mi camión o decido tercerizar el servicio, ¿ya? De eso se trata. Entonces vamos a ir, aquí les he puesto toda una plantilla. Ya en el lado izquierdo están algunos cuadritos en amarillo que son los que van a alimentar al cuadro resumen que está al lado derecho, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es completar la información en los cuadros que están al lado izquierdo, cuadros amarillos, y automáticamente se va a ir pasando la información al cuadro derecho, ¿ok? Entonces, vamos a ir completando los datos según lo que vamos leyendo, ¿no? Por ejemplo, el recorrido promedio. Eso es dato. ¿Cuánto es el recorrido promedio? Según el dato del problema. ¿Cuánto recorre el camioncito en todo el año? Porque es un recorrido de todo el año, en promedio haciendo sus despachos. Perfecto, 150.000. Entonces completen por favor esa celda con 150.000. Tengan cuidado con los ceros, ¿ya? No vamos a poner 15.000. Son 150.000. ¿Ya? Muy bien. Ya, ese es el recorrido promedio. Luego vamos a ir analizando este, punto por punto, ¿ya? Punto por punto. Aquí, por ejemplo, en el cálculo de los costos fijos, vamos a primero colocar la información del sueldo del conductor, seguridad social, en fin, todos esos datos que tenemos. Y vamos completándolo juntos, pues, ¿no? El sueldo del conductor, según lo que nos dice el problema. Recuerden que estos costos son todos anuales, ¿ah? Todos al año. Entonces, acá que nos dice, a ver, dice el sueldo del conductor en el punto 4. En el punto 4 dice sueldo del conductor 12.500. ¿Correcto? Entonces, vamos a colocar aquí 12.500. ¿Ya? Y dice 12.500 anuales, así que ahí está. Luego, seguridad social es un 25% de ese monto. Entonces, el 25% de 12.500. 1.125, ¿correcto? El 25% de 12.500. Luego nos dice el costo de sustitución del conductor. Si yo tengo un chofer, ese chofer pues en el año tiene un mes de vacaciones, ¿no? Por ley le corresponde su mes de vacaciones, pero mi operación no puede detenerse. Necesito a alguien que siga manejando el camión. Entonces ahí considero ese reemplazo. Y como es temporal, le pago sus 1.500 soles a alguien que me conduzca el camión y listo, ¿no? Entonces, es 1.500 soles en ese año, ¿no? O sea, porque solamente le voy a pagar por el mes de reemplazo por vacaciones, ¿ya? Serían aquí 1.500. Eso me da un total de 17.125, ¿ya? Si se dan cuenta, ese monto de 17.125 ya pasó automáticamente al resumen de costo, ¿no? Al personal, como costo fijo. Ya está, perfecto.
Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí los tributos y revisiones técnicas. Tributos y revisiones técnicas. Entonces, vamos a tener que considerar acá el impuesto vehicular. El impuesto vehicular que tenemos aquí. A ver, ¿qué nos dice arriba? Impuesto vehicular. Se paga un impuesto vehicular de 150 soles, ¿no? En este año. Y inspección técnica de 68. ¿Ya? Entonces hay que completar 150 y 68. ¿Correcto? Ya está. Entonces ahí tenemos ya nuestro, todo lo que es impuestos y revisiones técnicas. Y automáticamente ya pasó también al cuadro resumen, 218. ¿Ya? Y así seguimos completando la información. Seguros y financiación. A ver, seguros. ¿Qué nos dice en el punto 7? Fíjense, en el punto 7 hay un seguro del vehículo, 600 soles anuales. 600 soles anuales. Ok. Y la financiación, porque el camioncito lo he comprado con préstamo. Y el punto 8, financiación. Se financió con un préstamo en el cual se pagará 1.200 anuales en concepto de intereses. Entonces voy a considerar aquí los 1.200 como concepto de interés, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo 1.800 que automáticamente pasa aquí, ¿no? Y aquí está desagregado en seguros 600 y financiación 1.200. Bien. Listo. Ok. Sí, hasta ahí estamos bien. Sí. A ver, confirmándose hasta ahí, todos estamos bien. Ya, perfecto. Ahora viene, si ustedes ven el cuadro de resumen, viene algo que yo he marcado ahí con azul, que es el tema de la depreciación. ¿Qué cosa es la depreciación? Es un concepto que ya ustedes han escuchado, ¿no? Han escuchado, probablemente manejan muy bien. ¿Qué cosa es la depreciación? ¿Qué podemos decir de la depreciación? Ujú. Cualquier activo, ya, muy bien, es el valor de un activo que va disminuyendo con el tiempo. Exacto, es la disminución, efectivamente, es la disminución del valor de un activo, ¿no? Esa es la depreciación. Cualquier activo pierde valor, ¿ya? Pierde valor. Con el tiempo pierde valor. ¿Ya? A excepción, pues, de los terrenos, que son activos que al contrario de perder valor, pues se revalorizan, ¿no? Cuestan más. Pero a diferencia de ellos, a excepción de los terrenos, cualquier activo en general pues va perdiendo valor, se va deteriorando con el tiempo. Un auto, ¿no? Un camión, un edificio, con el tiempo se va deteriorando. Entonces esa pérdida de valor, esa es la depreciación, ¿ya? Entonces, para calcular la depreciación necesitamos de ciertos datos. Existen algunos métodos dentro del cálculo de la depreciación, ¿no? Algunos métodos que son, por ejemplo, el método lineal, que probablemente ustedes lo conocen. Ok, ¿no? El método lineal. Y también tenemos el método que les voy a enseñar ahora, que es la suma de dígitos. Para aprender otro método, ¿ya? El método lineal, la fórmula es muy sencilla, es una fórmula bastante conocida y es la que más se utiliza. Se calcula el valor de adquisición menos el valor residual dividido entre la vida útil, ¿no? La vida útil. Y aquí nos sale un monto.
¿Ok? El valor de adquisición es el valor, pues, con el cual adquiero el activo, ¿no? O sea, cuánto valió el activo al momento de adquirirlo. El valor residual, ¿qué cosa es? El valor residual, o valor de salvamento, o valor de recuperación, también se le llama. ¿Mm? ¿Qué cosa es el valor residual? Valor de salvamento o valor de recuperación. A ver. Ujú. Exacto, dices el valor con el que puede venderse al final de su vida útil. Correcto. De eso se trata, ¿no? Ese valor de recuperación o ese valor de salvamento es el valor que nosotros podremos recuperar del activo al finalizar su vida útil. Terminada su vida útil, veo la posibilidad de recuperar algo, ¿no? Termina la vida útil de mi camión, entonces veo la forma de recuperar algo. Lo puedo vender, ¿no? Lo remato, hasta incluso como chatarras. Ya si está muy deteriorado, como chatarra, algo recuperaré. Ese es el valor de recuperación. Y la vida útil, pues, es el tiempo o el periodo que tiene el activo antes de entrar a reparación, ¿ya? O sea, mientras trabaje el activo de manera normal, correcta, con sus mantenimientos, pues, preventivos como siempre, pero cuando ya entra a reparación porque comenzó a tener problemas o fallas, entonces ya ahí terminó su vida útil, ¿no? Entonces, la vida útil es el tiempo mientras que el activo trabaja en condiciones normales, ¿no? Por ejemplo, un auto puede tener una vida útil de 5, 6 años, 7 años, y durante todo ese tiempo, pues tú le has llevado a su mantenimiento preventivo, ¿no? Hay que hacer los cambios de aceite, cambio de pastillas, bujías, etcétera. Ya cuando después de hacer todo eso, después de 6, 7 años, ya comienza a fallar, ya no arranca, a pesar de que tiene todos sus mantenimientos, ya le está fallando algo, se te para el carro, ya, entonces ya hemos llegado pues a culminar su vida útil. No significa que después de la vida útil no sirva el activo. O sea, si vas y lo metes a un taller mecánico, te lo van a reparar, lógicamente, y de ahí pues puede continuar utilizándose. Pero ya lo repararon, pues, ¿ya? Entonces ya pues le metieron la mano ahí al auto y ya terminó su vida útil. Y eso normalmente pues ya toma un tiempo, ¿no? Pero siempre hay que hacer los mantenimientos preventivos del caso, pues, ¿no? No puedo pretender que un auto me dure 5 años o 6 años si nunca le he cambiado aceite, nunca le he puesto nuevas pastillas, nunca le he puesto nuevos filtros, nunca le he hecho pues un mantenimiento a ¿no? A los inyectores, ¿no? A las bujías, o sea, no pretendo pues que llegue a los 6 años así, ¿no? Entonces, con esos mantenimientos preventivos, ya el auto sigue operando normalmente. Entonces, ese es el tiempo, la vida útil. Si nosotros dividimos esto, nos da un monto, ¿no? Un monto, ¿correcto? Ahora, en el caso de la suma de los dígitos, aquí es un método distinto, ¿ya? Que les voy a explicar acá, fíjense. ¿Cómo se hace esto? Aquí, por ejemplo, dependiendo de la vida útil, yo tengo que colocar en forma descendente esta vida útil, ¿no? Aquí nos han dado, por ejemplo, la vida útil del camión de 8 años, ¿no? 8 años. Está aquí, 8 años. Entonces, esos 8 años, ¿ok? Los coloco de forma, pues, descendente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Correcto? Así, en forma descendente. Si me dan 6 años, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si me dan 4 años, 4, 3, 2, 1. Forma descendente. Acá me dieron 8 años. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Luego sumo los dígitos. ¿Ya? Sumo los dígitos. Cuando sumo los dígitos me da, en este caso me da 36. ¿Correcto? Me da 36.
Entonces, acá lo que tengo que identificar es un factor por el cual voy a poder multiplicar ese factor por cada uno de los dígitos y encontrar la depreciación año a año. Para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4 y así sucesivamente. ¿Cómo se encuentra este factor? El factor, para determinar el factor en la suma de los dígitos, ¿ok? Para determinar ese factor, lo que vamos a tener que hacer es simplemente restar del valor de adquisición menos el valor residual y dividirlo entre la suma de dígitos, ¿ya? Entre la suma de dígitos. Vayan colocando, por favor, donde dice valor de adquisición, donde está la celda amarillita, pónganle lo que costó el camión y en valor residual también lo que nos dice el dato, ¿ya? Y automáticamente les va a salir el cálculo. Vayan haciéndolo, yo estoy aquí, déjenme chequear acá un tema con mi máquina. ¿Ya? Entonces vayan colocando, por favor, ahí. Valor de adquisición, 48.000 soles. Y el valor residual es 3.500 me parece que es, ¿no? Ya. Entonces, automáticamente ya le sale el factor, que como lo repito, es restar valor de adquisición menos el valor residual dividido entre la suma de dígitos, que en este caso es 36. Ya, es 36. Y ahí nos va a salir un factor más o menos 1.200 y tanto. Ya. Ok, vayan calculando eso. Pero un ratito que se me ha quedado congelado el Excel, no sé por qué. Estoy viendo cómo se reanuda. Pero, ok, vayan calculando. Una vez que tenemos ese factor que les sale, les va a aparecer en esa celda azul, 1.230 y tanto, algo así, ¿ya? Ahora, ¿cómo salen las depreciaciones año a año? Los que están ahí, es ese monto, ese factor, lo voy a multiplicar por 8 para obtener el primer año. Luego el siguiente, el mismo monto, el mismo factor lo multiplico por 7 y obtengo el segundo año. Ese factor lo multiplico por 6 y obtengo el tercer año y así sucesivamente, hasta el final. Ese factor lo multiplico por 1, ¿no? Por el dígito 1 y me sale la amortización del último año, ¿ya? Y si ustedes suman todas las depreciaciones, ¿cuánto les da? A ver, vayan dándome ese dato mientras yo reinicio mi Excel. ¿Cuánto les da? 44.500. Perfecto, muy bien. 44.500. Y para llegar a los 48.000 que me costó el camión, ¿cuánto me falta? ¿Mm? Si 44.500 para llegar a los 48.000, me falta 3.500. ¿Y esos 3.500 qué cosa es? El valor residual, ¿no? Entonces ahí coincide, ¿no? Valor, todas las depreciaciones que he hecho a mi activo. Lo he depreciado en el monto de 44.500 en total. Le sumo el valor residual, los 3.500, y ya me da el valor de adquisición completo, que serían 48.000. ¿Ya? Entonces, así funciona esas depreciaciones. En el caso también de la otra depreciación del método lineal, ahí les va a salir un monto único, ¿no?
que si también lo suman, sumado igual, les da lo mismo, 44.500. Le da exactamente lo mismo. La diferencia está entre uno y otro es que en el caso de la depreciación del método lineal, te sale un solo monto idéntico y ese mismo monto lo vas depreciando todos los años de igual forma. En cambio, la suma de dígitos, pues no, salen montos distintos de depreciación. Entonces ahí radica un poco la diferencia entre los métodos. Lo real, lo que sucede realmente, es que se deprecia como nos dice la suma de dígitos, no tanto como nos dice el método lineal. El método lineal es un método pues aproximado, que te da un monto constante, permanente. Pero realmente, en la realidad, un activo se deprecia de maneras distintas en toda su vida útil. Y sobre todo se deprecia, eh, los primeros años se deprecia mucho más que los últimos. ¿Ya? Los primeros años se deprecia muchísimo más que los últimos. Entonces eso sí hay que tener en cuenta, ese detalle. A ver, todavía no puedo salir de acá. Me he quedado atrapado. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la diferencia entre los dos métodos, ya sea el lineal y la suma de dígitos. Entonces, la depreciación de suma de dígitos es mucho más real, ¿no? Y es lógico, por ejemplo, fíjense, si ustedes van y compran un auto, no sé, pues pagan $20,000 por ese auto, totalmente nuevo, y resulta que les entregan las llaves, lo sacan del concesionario y se lo llevan, pues, ¿no? Y a las 2 cuadras dicen, se arrepienten de haber comprado el auto. Dicen, no, creo que mejor no, no, después voy a tener problemas, no me va a alcanzar la plata, creo que mejor no. Regresan y quieren devolver el auto. ¿Ustedes creen que el concesionario les va a decir, ya, ok, toma tus 20,000, déjame el auto? ¿Les dice eso? ¿Les va a devolver sus $20,000? ¿Qué piensan? ¿Ah? Claro, ya no les van a entregar el mismo monto, pues. Probablemente se lo reciba y le diga, ya, ok, te lo recibo, pero ¿sabes qué? Te doy $18,000. ¿Y ustedes qué? ¿Por 2 cuadras, $2,000? Sí, por 2 cuadras, $2,000. Que ya lo sacaste, pues ya se comenzó a depreciar. Apenas sale del concesionario ya comienza a depreciarse el activo. O sea, se deprecia de manera muy brusca, muy rápida. Entonces, y los primeros años sobre todo es mucho más fuerte. Ya los últimos años, cuando ya no hay mucho que perder del activo, ya la depreciación es mucho menor. La pérdida de valor es menor. Ya perdió todo lo que tuvo que perder y los últimos años pues pierde poco. ¿Ya? Eso es lo que refleja la suma de dígitos. En cambio, el método lineal es una constante que es igual para todos los años, que se utiliza a nivel contable. En realidad todo este cálculo es a nivel contable y ustedes lo que tienen que hacer es pedirle a su contador pues, que les dé la información en realidad. Ya el contador verá pues qué tema o qué método utiliza, ¿no? Lineal o suma de dígitos y a ustedes pues simplemente les entregan esa información. Les entregan la información y ya pueden ustedes proceder a hacer sus cálculos respectivos. Pero es un tema contable más que todo. Ya depende pues de su contador qué método utilice, qué método le conviene a él a nivel pues de su contabilidad o de la facilidad para llevar las cuentas, en fin. ¿Ya? Espérame un ratito, voy a tener que resetear esto porque ya no funciona. He hecho todos los intentos, ¿ya? Dame un par de minutos.
Hola, hola. Ya está. Ok, ya estamos. Entonces, déjenme compartir nuevamente el archivo. Ya, entonces aquí, ok. Ya, entonces habíamos puesto 48.000, ustedes habían colocado esto y 3.500 y les sale pues todo esto de aquí, ¿no? 45.000, tanto en la depreciación en suma de dígitos y esta es depreciación lineal, la que está aquí al costado es lineal, ¿ya? Pero al final, como ven, la sumatoria da lo mismo, ¿no? Voy a completar rápidamente esto que se me borró. Esto eran 12.500, el 25%. Impuesto vehicular 150 y 68. Listo. Seguros son, ¿cuántos seguros? 600 anuales y 1.200 de financiación. Ok. Entonces ya vemos aquí la depreciación, como me habían dicho, 44.500 en ambos casos. Esta es la depreciación más real, ¿no? Que se utiliza con la suma de dígitos. ¿Ya? Aquí en la depreciación, si ustedes se dan cuenta, yo he puesto 7.416.67, es decir, esta información, este dato, 7.416.67. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué consideran que he puesto ese monto? ¿Mm? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Quién se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué tomo ese dato? Fíjense, aquí tomo el dato básicamente porque, ¿qué me dice el ejercicio? Una empresa dedicada a la distribución de pescado congelado adquirió hace 3 ejercicios un vehículo ligero. Y ustedes saben que en términos contables un ejercicio es un año. Eso es como si me dijesen hace 3 años un vehículo ligero, adquirí hace 3 años el vehículo isotermo. Entonces, si hace 3 años, entonces me ubico en el año 3 para ver cuál es la depreciación de ese año. ¿Ya? Porque esta es la depreciación del año 1, este es del año 2, este es del año 3. Entonces me ubico, por eso es que considero ese monto, porque estoy en el año 3, porque hace 3 ejercicios, es decir, hace 3 años compré el camioncito. Entonces estoy analizando todos los costos a nivel del año 3 del camión. ¿Ya? Entonces por eso es que considero este monto del año 3, porque hace 3 ejercicios, me dice. O sea, lo estoy analizando en la actualidad, ya lo tengo el camión hace 3 años. Entonces hay que depreciarlo lo que corresponde en el año 3, que es 7.416. ¿Ok? Listo, esos son los costos fijos. Hasta acá tenemos los costos fijos. Vamos con los costos variables. Aquí, consumo de gasolina. Nos dicen, esto es dato, acá nos dice que se consume 10 litros cada 100 kilómetros. Eso significa que si es 10 litros cada 100 kilómetros, por kilómetro, ¿cuánto será? Entonces, 0.1, ¿no? O sea, 10 cada 100, 10 entre 100. 0.1 litro por kilómetro. ¿Cuánto recorro? El promedio, pues los 150.000. 150.000, Uy, le puse un millón, ¿no? Tengan cuidado con los números, ¿ya? Con los dígitos, 150.000. El precio de la gasolina es 0,61 soles por litro, ¿ya?
0,61. Pero me dice ahí también en el problema que la gasolina, el aceite, los filtros y todo lo demás están grabados con IGB. ¿Ya? Están grabados con IGB. Eso significa pues que eh, tengo que sacarle el IGB. ¿Cómo le saco el IGB a cualquier precio? Por ejemplo, si un par de zapatillas me cuesta 300 soles, que están incluido el IGB, ¿cuánto es el subtotal y el impuesto? El IGB. A ver, ¿qué tengo que hacer? Si tengo un par de zapatillas que cuestan 300 soles, incluido IGB, díganme cuál es el subtotal y el IGB. ¿Mm? 254.24. Ya, ok. ¿Y el IGB? 254. A ver, vamos a ver lo que nos dice ISAP. Correcto, muy bien, 254, correcto, ese es el subtotal. Y el IGB tendría que ser el 0,18% de ese 254, pues, ¿no? Ahí está. Si yo sumo los dos, se supone que tiene que darme ¿cuánto? 300. Perfecto, ahí está, excelente. Así se calcula, ¿eh? Esto ya no es parte del curso, pero lo que pasa es que cuando resolví este ejercicio con otro de sus compañeros, sacaban, por ejemplo, me sacaban esto, decían, es el 18% y multiplicaban el 18% de 354 y después me restaban esto, 300 menos 54. Y decían, ya, esto es 246 y 54. O sea, claro, sumando esto me da 300 también, pero esto está incorrecto, así no se hace. ¿Ya? Porque si esto fuese cierto, se supone que 54 es el 18% de 246 y no es el 18%. Porque 54 de 246, ¿cuánto representa? Representa el 21%, imagínense. 21.9%. No, y el impuesto no es 21%, pues es 18%. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso, ¿ah? Esta es la forma, ¿no? Correcta. Dividir si está incluido, dividirlo entre 1.18 y de ahí a calcular el IGB de ese monto, de ese subtotal, y sumado me da 300. Ese IGB que se hace en unos años. Sí, probablemente. ¿Cómo está la situación? Probablemente que sí. Y a lo mejor sea más. Entonces acá pongo 18%, ¿correcto? Listo. Ya me sale el monto correspondiente. Igual para los neumáticos, o sea, la misma metodología es para lo demás, ¿no? El tema de los neumáticos, ¿cuántas veces tengo que cambiar al año los neumáticos? Acá nos dice. Los neumáticos se cambian cada 75.000 kilómetros, ¿correcto? Cada 75.000 kilómetros. Eso significa que si yo recorro 150.000 y cada 75.000 tengo que cambiarlos, voy a cambiarlos 2 veces al año, pues. El precio del neumático, cada neumático está a 90 soles, el impuesto ya sabemos que es 18%, y aquí el número de llantas hay que considerar que es un camioncito simple, ¿no? Con 4 llantas. Hay camiones con 6 y todo eso, pero bueno, vamos a considerarlo con un camioncito de 4. Ahí está, ya está, nos sale 610. Y para el caso también de los aceites, igual. ¿Cuántas veces tengo que cambiar el aceite? Acá me dicen el punto 10. Cada 15.000 kilómetros hay que cambiar el aceite y los filtros. Eso significa que si yo recorro 150.000 kilómetros y cada 15.000 hay que cambiarlo, pues voy a cambiarlo 10 veces, ¿no? 10 veces va a ser el número de cambios de aceite. 150.000 entre 15.000. El precio de cambio de aceite es de 100 soles y el impuesto también pues sigue siendo 18%. Ahí está. Si sumo todos estos costos variables, me da un total de suministros, costo de suministros, 9.211.86, que es lo que va a ir aquí en el cuadro resumen, 9.211.86. ¿Ya? Y
por último, tengo otros gastos. Y en el punto 11 nos dice, otros costos variables se estima una cantidad global de 1.800. Eso es un monto, un dato. Entonces, otros, 1.800. Y listo. Entonces ya completé toda la información de este lado y simplemente vamos a nuestro cuadro resumen, que ya está todo, ¿no? O sea, prácticamente jalado de todo lo que hemos hecho. Miren, ahí está todo esto. Suman los costos totales, ¿no? Costos fijos y costos variables y sumamos los costos y me da total de costos 37.551.53, que es, digamos, el costo de la operación, de mi operación. ¿Cuánto nos, en la tercerización, cuánto nos ofrece Buenaventura? ¿A cuánto nos ofrece Buenaventura? ¿Mm? A ver, ¿contra qué tengo que compararlo? Ya, 45.000, pero 45.000 incluido IGB, dice. ¿Puedo comparar un costo sin IGB con un costo con IGB? No creo, ¿no? Entonces, hay que quitarle el IGB. A ver, ¿cuánto sale eso? 38.135.59. Ya, muy bien, listo. Entonces, ¿cuál es su decisión? Entonces aquí serían los 45.000 entre 1.18, como hemos calculado lo anterior, 38.000. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la decisión que toman? ¿Me quedo con mi camioncito o lo tercerizo? Si vemos los números fríamente, como están acá, entonces la decisión sería mantener mi camioncito porque es el costo menor, ¿no? Claro, a simple vista el costo de transporte propio. O sea, si vemos fríamente los números, ¿no? Porque ahí es menor. Ahora, si ustedes quieren hacer un análisis mucho más profundo, dicen, ok, ¿y cuál es esa diferencia? Si yo veo la diferencia que hay entre lo que me ofrece Buenaventura con respecto a mi costo operativo, son 564 soles, fíjense, no es mucho, 500 soles. Entonces ahí entra a tallar pues lo que nos dice su compañero. Exacto, muy bien. Otros factores, ¿no? Lo que nos dice ISAP. O sea, si por 500 soles me voy a complicar la vida, porque ojo, por ejemplo, un factor podría ser la seguridad. Hoy en día te están robando en todo momento, ¿no? Te roban. O sea, arriesgarme a que un día lo asalten al chofer y se lleven mi camioncito por 500 soles, pucha, digo, no, o sea, está tan cerca lo que me ofrece Buenaventura con el riesgo que me corro en que mi camión esté propenso a que lo roben o que se choque y ya quede inoperativo, en fin, otros factores. Entonces evalúo, a lo mejor es mejor que me convenga Buenaventura. Pero lo importante de esto es que ya tenemos una referencia, ya tenemos el número. Incluso nos puede servir hasta para negociar. O sea, te sientas con Buenaventura y le reduces estos 500, pues. Le dices, ¿sabes qué? Ya bájate un poco y cerramos el trato. Pero eso lo puedes hacer siempre y cuando tengas tu número en la cabeza. Si tú no sabes cuánto es tu costo operativo de transportes, no puedes ir a negociar. O sea, no hay forma. O sea, ¿contra qué vas a negociar si no sabes cuál es tu número? Entonces, eso es la importancia de saber tu número. ¿Cuánto es tu costo operativo? En determinado proceso, o sea, en transporte, mi costo operativo es tanto. Ya, perfecto, muy bien. ¿Cuánto me ofreces tú? Entonces ya
comienzan ustedes a hacer sus cálculos respectivos y sentarse a negociar y proponer, pues mira, bájate tanto y cerramos el trato y listo. Si cuando hacen el cálculo y ven que la diferencia es tremenda, pues hay una gran diferencia, entonces, bueno, ahí sí ya no hay forma, pues se quedarían con su camión propio, ¿no? Pero si la diferencia es pequeña, entonces puede ser la posibilidad de negociar, ¿no? O arriesgarse pues a lanzarse con Buenaventura, ¿no? Porque por el monto no justificaría, ¿no? Teniendo en cuenta los otros factores como decía Isaac. ¿Ok? Listo. Esto es básicamente, digamos, el ejercicio que nos faltaba. Ya está completo ahí. Se lo voy a subir. Si no lo han hecho o algunas personas que estén en celular todavía no lo han podido hacer, han hecho el seguimiento nomás por la pantalla, se los voy a enviar ya resuelto, ¿no? Igual resuelto para que lo tengan ahí como consulta. Pero el mensaje es sumamente claro ahí, que hay que tener el número. Si no tenemos el número, no hay forma de sentarnos a negociar. ¿Ya? Ok, a ver. Vamos a observar ahora un par de videos interesantes con respecto al tema del tema que tenemos hoy día. A ver, fijémonos en esta diapositiva, ¿no? Fíjense, aquí está un administrador negociando con una empresa tercera, con la representante de la empresa tercera, y le comenta pues esto, ¿no? ¿Qué le parece nuestra propuesta de osmosis inversa para sus calderas? ¿No? Y él, para no quedar mal, pues dice excelente. Pero por dentro, pues, se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué demonios es osmosis inversa? No sabe absolutamente nada. ¿Les ha pasado? Puede pasar, ¿no? A mí me ha pasado en algunas situaciones. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta también esos detalles. Suele pasar a veces, ¿no? Suele pasar. Entonces, ¿cómo vamos a evitar todo eso? Precisamente el mensaje un poco de esta sesión es profundizar, ¿no? Conocer en detalle pues los procedimientos que existen, ¿ya? Los procedimientos que existen, todos los procesos, es importante conocerlos, entender cómo funcionan. Y el mensaje un poco va por el lado de ser curiosos, sobre todo, ¿no? De ser curiosos en ese aspecto de buscar información. Buscar información, no quedarnos con lo que sepamos o pensemos que sepamos de algún proceso, sino informarnos de todos los aspectos que nosotros podríamos conocer. ¿Ya? Es importante informarse. No les digo que nos vamos a volver especialistas pues, en cada uno de los temas que vamos a tratar cuando nos sentemos a negociar con un tercero. Pero por lo menos vamos a tener criterio para hacer las preguntas adecuadas, vamos a tener criterio para entender qué nos está tratando de decir. Y listo, pues de ahí ya definitivamente tenemos que averiguar un poco más o tener a nuestro técnico al lado, ¿no? Pero lo importante es no quedar mal, o sea, porque es evidente, cuando uno sabe, pues es evidente y eso no es bueno para una negociación. Entonces, el mensaje de esta parte es, aprendamos todo, seamos curiosos, aprendamos todo lo que se necesita con respecto a los procesos, cualquier proceso que nosotros veamos, llámese pues el proceso de transporte, logística. Fíjense la cantidad de servicios que nosotros podemos tercerizar. Energía eléctrica, vapor, frío industrial, aire comprimido, vacío, gas natural,
tratamiento de agua, ventilación, todos los servicios que podemos tercerizar y que debemos conocer de alguna forma, por lo menos lo básico, lo elemental, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver dos videos. Les voy a pasar el link, ¿ya? Para que cada uno en su dispositivo, porque a veces como la red está medio complicada, lo puedan ver. Les voy a dar un tiempo para ver estos dos videos que de alguna manera nos refleja cómo algunas empresas han ido entrando al tema de la tercerización y han ido empleando sus respectivas capacidades. Vamos a ver una que es Sodexo, que probablemente sí la conocen, y la otra, les voy a pasar el otro link, que es el tema de transportes. ¿Ya? Entonces les voy a dar unos minutos, por favor, para que puedan ver ambos videos. Okay. Y de ahí ya comentamos algo y continuamos, ¿ya? Ahí está. Véanlo, por favor, en sus dispositivos. Les voy a dar unos cuantos minutos.
¿Cómo vamos, muchachos? ¿Ya terminaron de ver los videos? Confirmando, por favor. Listo, ok. Ok, muchachos. Entonces, si ya vimos los videos. Bueno, ahí ustedes han visto un poco de la experiencia de lo que es Sodexo, que empezó en el tema de alimentos, pero también ha ido un poco incursionando en otras actividades, ¿no? Si se dan cuenta, ha ido incursionando en otras actividades. ¿Ok? Entonces empezó pues haciendo operaciones en las que es petroleras, mineras, dando alimentos, alimentación, que era lo que se dedicaba principalmente, y después ya ha ido abriendo su abanico de posibilidades en el tema pues de otros servicios, ¿ah? Pero sumamente interesante. Entonces, básicamente, lo que uno tiene que buscar en esto, como les decía, hay diferentes áreas en las cuales nosotros podemos incursionar o conocer. Es importante conocer diferentes áreas. ¿Por qué? Porque nunca sé con qué me voy a tocar, cuál va a ser la empresa con la cual voy a negociar un servicio, por ejemplo, de gas natural. ¿Qué tanto conozco de energía eléctrica? Conozco por ejemplo, de los calderos, del vapor. Vuelvo a repetir, no es para volverse un experto en esto, porque no nos daría la vida para poder terminar de conocer todo esto, pero por lo menos sí tener el conocimiento base. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de energía eléctrica, entonces vamos a ver el tema de las tres etapas fundamentales: generación, transmisión y distribución, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se genera? Probablemente, por ejemplo, muchos de ustedes conocen las fuentes de energía eléctrica, ¿no? ¿Cómo se llama esta fuente de energía eléctrica que está acá? La del molinito. Vamos a ponerle aquí. ¿Ok? Esta de acá. ¿Cómo se llama esa fuente de energía eléctrica esta? ¿Alguien recuerda? ¿Mm? Eólica, correcto, muy bien, así es, eólica. Una fuente eólica, es decir, utiliza el viento para generar energía. Tenemos también las hidroeléctricas, utiliza el agua para generar energía, la biomasa, energía nuclear, etcétera. Diferentes fuentes de energía. Recuerden que para generar energía lo que necesito es movimiento, ¿no? Movimiento, mover estos transformadores para que pues los electrones puedan ir cambiando de carga positiva a negativa y al final trasladarse, ¿no? Entonces la energía la genero por movimiento, fundamentalmente, ¿ya? Entonces, ya en la transmisión, pues tengo que ir al tema de los transformadores, subestación, utilizar cables de alta tensión, ¿no? Que va más o menos, que permitan que la energía viaje.
Por eso la energía tiene que viajar, por ejemplo, en alta tensión, porque si baja en baja tensión no va a llegar a los lugares. Entonces, por eso es que viaja en alta tensión. Es como tener una gran manguera de agua, sumamente gruesa, y por ahí se traslada todo el agua. Entonces, una gran cantidad de agua. Esa cantidad de agua yo no la voy a utilizar en mi casa. Yo utilizo pues una pequeña línea de agua a través de la cañería. Entonces, eso se transforma, ¿ya? Pero es importante tener en consideración eso. Los cables de alta tensión necesitan trasladar gran cantidad de energía precisamente para poder viajar grandes distancias, ¿no? Luego viene una subestación y la subestación ya se hace el proceso de transformación para distribuir en casas, en locales, comerciales, en fin, en todo lo que nosotros podemos considerar. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, así funciona un poquito el tema de la energía. Otros conceptos que probablemente cuando ustedes se sienten a negociar con algún proveedor, es el tema pues de conocer qué cosa es corriente continua, qué cosa es corriente alterna, ¿no? Son conceptos que son fundamentales, básicos, y que cuando se sienten si van a contratar un servicio de energía, pues ya sepan de qué hablar y cómo hablar, ¿no? Por ejemplo, la corriente continua es una corriente que básicamente tiene un solo flujo y normalmente se da en pequeños circuitos, ¿no? Cuando tenemos pues una pila, una batería muy corta, porque viaja muy poco, o sea, no viaja muy lejos esta energía continua. Son circuitos, prácticamente circuitos cerrados, de un solo flujo. En cambio, la corriente alterna ya es una corriente en la cual nosotros usamos mucho en nuestra casa. Cuando tú enchufas tu equipo, estás tomando corriente alterna, no estás tomando corriente continua. Corriente continua la puedes tener en una batería de celular, probablemente, en una pila, pero la corriente alterna ya nos permite pues utilizar la refrigeradora, la licuadora, el televisor, porque ya es una corriente que viaja a grandes distancias, ¿no? Y está en esas fases de positivo o negativo, ¿no? Por eso es que es alterno, va alternándose entre carga positiva y negativa. Y eso permite pues que viaje a grandes distancias. Por ejemplo, este voltaje que nosotros estamos tomando en cuenta, es corriente alterna, pues, ¿no? Esta energía que viaja a través de los cables de alta tensión es corriente alterna, ¿ya? Otro aspecto importante o que hay que conocer en este tema de energía, por ejemplo, es lo monofásico con el trifásico. Yo les pregunto, ¿qué tipo de energía usan en su casa? ¿Alguien se ha dado cuenta en el recibo? Porque en el recibo viene el tipo de energía. Aparte de leer solamente el monto de pagar la cuenta, nos hemos detenido en saber qué tipo de energía consumimos. A ver, ¿qué tipo de energía consumimos? ¿Monofásica o trifásica? ¿Qué dice en los recibos de luz? Porque ahí está el tipo de corriente. ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué tipo de corriente? Ya, entonces hay que averiguar. Entonces, recuerden que el propósito de este tema es eso, despertar en ustedes la curiosidad de buscar información. Monofásica, correcto, es correcto, ¿no? La monofásica, de eso se trata. Este, y en el recibo lo pueden ver ustedes ahí, ¿no? Ahí pueden ustedes observar la corriente monofásica, que es la que normalmente se utiliza para el tema, pues, el tema de las casas, pequeños negocios. Ya la corriente trifásica es una corriente pues que utilizan las fábricas, las industrias, etcétera, ¿ya? Entonces, y hay diferencias, pues la corriente trifásica es mucho más económica que una corriente monofásica, pero es mucho más potente y así, ¿ya? En los hogares sí, efectivamente, se utiliza monofásico, ¿no? ¿Por qué? Porque los equipos que usamos pues no necesitan gran cantidad de energía, ¿no? Una licuadora, un refrigerador, no, pues, pero en una fábrica, pues mover pues todo un motor, ¿no? Este, claro, o sea, en la casa es algo que manejes maquinaria, pero normalmente en una casa no se maneja maquinaria.
En la fábrica sí, pues tienes que mover grandes motores y eso necesita de una gran cantidad de energía y eso se refiere, eso se consigue con corriente trifásica, ¿ya? Entonces, esos conceptos, como les digo, son importantes conocerlos. Y vuelvo a reiterar, no es para volvernos expertos, porque no hay forma de volverse experto en cada uno de los temas, pero sí es para tener un conocimiento básico, fundamental, y que cuando nos sentemos al frente de la empresa tercera con la cual estemos negociando, pues sepamos incluso hacer las preguntas correctas, ¿no? Y no pasemos vergüenza, pues, de no saber absolutamente nada. Ese es un poco el propósito de este tema, averiguar. Por ejemplo, si tratamos el tema de vapor, muy bien. ¿Cuál es la unidad de vapor? ¿Cómo funciona un caldero? ¿Qué cosa es la diferencia entre agua dura y agua blanda? ¿No? Entonces, tener la lógica de cómo funcionan estos equipos y con ese conocimiento ya ustedes pueden entender qué les va a decir el especialista. Porque recuerden que el tercero es especialista en eso. Entonces él va a conocer el teje y maneje de todo. Pero si nosotros tenemos un conocimiento básico de eso, pues vamos a poder ir tranquilamente a escucharlo, hacer las preguntas correctas y saber efectivamente de qué está hablando, ¿ya? Entonces todo el tema de vapor, por ejemplo, o la iluminación, cómo funcionan los focos LED, por ejemplo, ¿ya? Un foco LED significa, ¿qué significa LED? Un foco LED. LED significa, miren, diodo emisor de luz. Eso es LED, ¿ya? Entonces no se llama LED porque, en fin, sino se le conoce como un diodo emisor de luz, ¿ya? Entonces, ¿y cómo funcionan los diodos? Ahí está, averigüen cómo funciona un diodo, qué es un diodo, para qué sirve, ¿no? Y uno entiende cómo es el procedimiento, ¿ya? Entonces, eso es importante, tener en cuenta todos esos detalles. Entonces, ese es el mensaje de este tema. El mensaje es, estimados, averigüemos, despertemos la curiosidad en nosotros de buscar información, ¿no? De querer entender cómo se dan los procesos, cualquiera que se dé, sea un proceso, por ejemplo, cómo funciona el aire acondicionado, ¿por qué sale el aire frío? O sea, ¿qué sucede dentro? Ah, ok. Averigüemos. Información hay en cantidad en la red. Así que, pues, ya queda en nuestras manos pues el desarrollar todo eso. ¿Listo? Ok, muchachos. Entonces, nos vamos a quedar ahí el día de hoy. Ya la próxima semana vamos a continuar con otros temas. Recuerden que en la semana 9 es su evaluación parcial, ¿ah? En la semana 9, estamos en la semana 7, o sea, de aquí a 2 semanas es su evaluación parcial, ¿ya? Listo. Les dejo un fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes.